gustaría preguntarte, ¿en qué año naciste? Yo nací en noviembre del 62. Y más o menos, ¿qué recuerdas sobre la época de los 60? O sea, aunque estabas medio chiquito, pues te has de haber acordado de algo, no sé. ¿Qué recuerdo tienes de ese tiempo? En aquel entonces, en el país existía la noción porque venían los Juegos Olímpicos a México, pero desafortunadamente pues ocurrieron sucesos tristes que hicieron que saliéramos de México por algunos meses inclusive, por lo difícil de la situación. Y además de la época del movimiento de 68, ¿qué otras cosas recuerdas antes de ese tiempo, no sé, en tu vida diaria que hacías? Pues iba yo a la escuela, hacía yo mi tarea y regresaba a jugar tal vez por las tardes con mis amigos. Salíamos poco a la calle, no era tan común que tuvieras problemas de inseguridad o algo, pero pues no estábamos tanto tiempo en la calle tampoco. ¿En dónde vivías en ese tiempo? Aquí en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, ¿Y no salías a jugar fútbol con tus amigos o algo así? ¿Era más como de quedarte en tu casa? pues un poco y un poco, íbamos a jugar fútbol de repente, sí. Más o menos, ¿cuántos años tenías en esa época? Pues tendría yo 9 años aproximadamente. Y en ese tiempo, ¿no te acuerdas cómo era el ambiente? O sea, ¿era de festividad por las Olimpiadas o era de represión por el gobierno de Díaz Ordaz o cómo era? O sea, aunque eras chiquito, me imagino que has de haber percibido ese tipo de cosas en las noticias o algo así. Pues principalmente cuando regresamos a México después del movimiento del 68, en alguna época tuve que hacer algún trabajo y recuerdo que localizamos varios reportes de periódico y nos dimos cuenta de la importancia que había tenido el movimiento del 68. Hubo pues disturbios en general, camiones quemados, gente detenida, inclusive muertos. Antes de salir de México tuvimos que ir a conseguir nuestro pasaporte y esto fue en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estaba a un lado de la Plaza de las Tres Culturas. Allí pues se veían todavía soldados y vidrios rotos, el piso estaba mojado, entiendo que habían lavado el lugar. En aquel entonces yo no sabía lo que había pasado, pero con el paso del tiempo y con el trabajo que hice caí en la cuenta de todo lo que había ocurrido allí. O sea, tú estabas aquí en México cuando fue el movimiento y después de que pasó eso, para prevenir decidiste irte a otro lado. Mis padres decidieron, después de lo ocurrido el día 2 de octubre, que pues saliéramos de México. Y por esa razón estuvimos fuera de México alrededor de 2 meses, una cosa así. Y ese día del movimiento, ¿tú qué estabas haciendo? ¿No te acuerdas? ¿Fuiste a la escuela o...? No lo recuerdo, yo era muy pequeño. No había algún noticiario que te hiciera saber estas cuestiones. Pues había pues control sobre la información que se le daba a la gente. ¿Y cómo se enteraba la gente de los sucesos diarios? Si no había un noticiario o si lo había era amordazado. Principalmente a través de los periódicos. Yo recuerdo que los adultos leían mucho los periódicos. En las estaciones de radio escuchabas programas musicales principalmente. Había pocos noticiarios que yo recuerdo. ¿Y era común que tus papás escucharan noticias o no mucho? No realmente. La televisión estaba dedicada más bien al entretenimiento de la gente. Veías novelas o veías de repente algunas series americanas como Flipper tal vez, o Lassie, o pues alguna serie de este tipo. Empezaba la televisión a color por ahí del año 68-69, con las Olimpiadas se inauguró prácticamente las transmisiones de televisión a color. ¿Y tú qué veías? ¿Cuáles eran tus programas favoritos? Me gustaba ver Flipper, por ejemplo, o Dactari también. ¿Qué era Dactari? Era un programa de un veterinario que estaba pues haciendo algún trabajo en África, todo el tiempo estaba cuidando animales salvajes, cebras, leones. Tenía un chimpancé con él, su hija lo acompañaba. Era un programa muy interesante. Oye, de novelas era común que mi abuelita viera novelas o... Todas las mamás
¿Y ella qué veía más? O sea, ¿escuchaba radionovelas o más las telenovelas? Principalmente veía las telenovelas. ¿Y de música qué te acuerdas que pasaban en las estaciones de radio? ¿Era música mexicana o americana? Había mucha música, principalmente de los Beatles, por ejemplo, que pues, estaban en auge en aquel entonces. Casi todo lo que escuchabas era de ellos, o de pues, tal vez Rolling Stones o algunos otros. Sí había música mexicana desde luego, pero pues de algún modo escuchábamos principalmente esas estaciones con música en inglés. ¿Y te acuerdas de alguna estación de ese tiempo? Sí, en aquel entonces el radio era en AM principalmente y se escuchaba mucho una estación que se llamaba La Pantera, básicamente. Oye, y ya que regresaste de Estados Unidos, pues me imagino que fue muchísimo el impacto en la gente y en la sociedad. O sea, ¿sí percibías ese ambiente de angustia? ¿O cómo se vivía? ¿Era más de festividad por las Olimpiadas? O... Las Olimpiadas ya habían terminado, de hecho nosotros vimos las Olimpiadas por televisión desde los Estados Unidos, no pudimos estar en México. Ya tiempo después nos enteramos de todo lo que ha sucedido. ¿En qué parte de Estados Unidos estuviste? En Nevada, ¿Con quién te quedaste? con familiares. ¿Y los americanos cómo veían la situación de México desde allá? Pues realmente no se comentaba nada en aquel entonces. Me enteré después que había problemas estudiantiles y de pues, revueltas sociales en Francia, en Praga, en México. De algún modo todo esto ocurrió casi al mismo tiempo, ¿no? También la guerra de Vietnam ocurre más o menos por principios de los 70, según recuerdo. Y bueno, hoy que ya puedes pensar un poco más sobre la situación de forma más madura, ¿tú crees que los métodos que utilizó Díaz Ordaz fueron los correctos? Pues desde luego es una opción extrema el quitarle la vida a una persona. Desafortunadamente los gobiernos no tienen a veces otras alternativas que pues no dejar que crezca un problema tampoco, ¿no? La rebelión de los jóvenes de repente deben de ser más prudentes los estudiantes también a la hora de pedir alguna cuestión en particular. No estuvo bien desde luego, pero también es importante que se conserve la paz en las comunidades. O sea, ¿crees que ninguna de las dos partes actuó de la manera correcta? Yo creo que no. Yo creo que hubo de alguna manera gente que provocó que el problema llegara a esos extremos y pues tal vez por la presión de la inauguración de los Juegos Olímpicos pues cometieron este error ambas partes, ¿no? ¿Y cuál crees que hubiera sido la mejor manera de resolver este conflicto, considerando que se venían las Olimpiadas, que los estudiantes ya estaban hartos de esperar? Pues siempre una mesa de diálogo es importante, siempre el poder resolver las cosas con la razón es conveniente, desde luego. ¿Y tú conociste a alguien cercano que haya participado en el movimiento del 68? Afortunadamente no supe de ningún familiar o amigo que hubiera sufrido alguna pérdida. ¿Y cómo compararías esos tiempos con los de ahora? ¿Crees que sí hemos progresado, que ha mejorado la situación, que seguimos igual o peor? Desde luego vivimos en un México más moderno. Ahora los medios de comunicación te hacen saber de inmediato lo que ocurre alrededor del mundo y pues tienes muchas mayores oportunidades de crecer como persona.